Hola, nosotros somos el grupo 3 y yo soy Jimena Gómez. Yo soy Juan David Niño. Yo soy Valentina Torres. Yo soy Juan Felipe Rico. Y hoy vamos a conversar sobre el documental que teníamos que ir para esta semana. A mí me gustaría comenzar diciendo que me pareció muy interesante el tema del arte efímero, o como el arte sin un concreto, o sea, no sé, el arte que, perdón, no se piensa a corto plazo, sino a largo plazo, que es un poco lo que decían al final del documental, que el artista no solamente pensaba en cómo sus obras se iban a ver en 1 año o 2 años, sino en siglos, en otras generaciones venideras. Y es algo que no solamente se puede ver en el arte, sino, no sé, nosotros como personas, en nuestras propias familias, que queremos dejarles a las otras personas. A mí me llamó la atención el hecho de que él usaba la arcilla porque era algo que era fácil de moldear, que las primeras generaciones habían dejado sus escritos en la arcilla, entonces era algo que pasaba a lo largo de los años y que se iba transformando, porque el arte no era como algo estático, sino que a lo largo de los años se iba transformando, iba cambiando, y eso me pareció interesante. Bueno, un poco juntando pues, a esa idea de la arcilla, y si no estoy mal, creo que él aprovecha y usa también elementos de la propia cultura, que creo que eso sucedía como al inicio del video, que él creo que recorría en donde se encontraba y buscaba sonidos y que hacían por medio de cómo trabajaban, por ejemplo, las mujeres al inicio. Creo que uno era como mientras revolvían, no sé qué tipo de cosa era, pero y creo que eso mismo los aplicaba como en ese propio arte, entonces era un poco como de esa transmisión un poco abstracta, pero pues usando elementos de el lugar donde se encontraba y la gente a quien conocía, entonces eso me parece algo interesante y chévere. Ok, no, pues yo rescato mucho lo que dicen de la arcilla. Me parece muy interesante cómo ellos cogen tal vez una zona que no tenga de pronto tantos recursos naturales o tan fáciles de explotar, digamos que lo aprovechan para hacer arte. Me parece muy interesante, digamos, a mí no se me hubiera ocurrido. Que esté mirando para el techo. Sigue y bueno, que a mí nunca se me hubiera ocurrido pues de la nada como haber sacado algo de la tierra y usarlo para hacer arte o para escribir, para dejar como mi historia. A mí no se me ocurrió, probablemente por el lado en el que vivo y por la época. Y me parece muy interesante cómo es una dualidad y que siempre la cultura también depende de todo lo que está alrededor. Digamos que el arte depende de todo el ecosistema, pero también a futuro el ecosistema va a depender del arte que ellos dejen. Entonces la verdad me parece muy interesante cómo el humano como que se vuelve parte del lugar en el que vive y como que realmente deja su huella ahí. sí, o sea, algo que a mí me llamaba como la atención era, pues, o sea, que al inicio era un poco para mí difícil de entender cuando empezaron como a mostrar el resultado final, lo que era ya como esa exposición enfrente de todos. Entonces, pues, si uno se da cuenta, en verdad uno seguía mirando y uno se quedaba mirando qué era lo que seguía sucediendo. O sea, al inicio yo estaba como, ¿qué está sucediendo? Pero igual, a pesar de todo, te llamaba como a seguir viendo lo que pues, los dos estaban haciendo. A mí también me pareció interesante el hecho de que normalmente asociamos el arte con la belleza y con lo estético y geométrico, pero realmente ahí cogían un montón de barro y lo estrellaban contra la pared, entonces como que no había una figura perfecta o exacta, y tampoco era como con colores ni nada, sino era como encontrar como esa relación entre el arte y la naturaleza y la tierra. Entonces eso me llamó mucho la atención. Que, bueno, siguiendo un poco con el tema, yo creo que es lo que hablábamos en las primeras clases, que dijeron, bueno, entonces el arte es todo, ¿no? Y pues ahorita hablando con Jimena, pues hablamos de que está un poco peculiar, un poco extraño el documental. Entonces, ahí mismo en el documental mostraban cómo las personas los habitantes de esa zona estaban como mirando lo que estaba pasando y al principio estaban como que un poco confundidos, y ya cuando la obra terminó ahí ya como que
al final sí logró lo que el artista pensaba, el impacto que él esperaba.